Génesis capítulo 26, versículo 1, ¿cuántos lo tienen? Amén. Amén. Pocas Biblias veo yo. ¿Qué pasó? ¿Se les perdió en la cuarentena la Biblia? Tengo una Biblia ahí que se la dejó a alguien en el último culto el 7 de marzo. Digo, ¿ya 105 días? No, seguro que tiene más en casa, pero bueno. Génesis capítulo 26, versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos disfrutar de ella, compartirla con las puertas abiertas, sin miedo a represalias. Gracias por la libertad que gozamos aquí en Fuerteventura, Señor, de poder expresar nuestra fe en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada, tu palabra es enviada, ocurran los milagros, Señor, comiencen a ocurrir las liberaciones, las sanidades, Señor, los prodigios, las señales, todo aquello que tu palabra promete, que comience a obrar en los corazones de todos mis hermanos, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, y gracias por habernos dejado otra vez estar aquí compartiendo tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. Sería de necio decir que no estamos atravesando momentos difíciles. Sería de necio no afirmar que son momentos duros los que nos ha tocado vivir y los que nos va a tocar vivir de aquí en adelante. Sobre todo para aquellos que han perdido un ser querido en esta pandemia, ¿verdad? Todo parecía muy lejano hasta que le empezamos a poner rostro a los infectados por el COVID, ¿verdad? A familiares, amigos. Y no hay nada más triste que enterrar a un familiar, pero no hay nada más triste todavía que perder a un familiar y no poder ni siquiera ir al entierro. Eso yo no lo había visto todavía, ni mis padres lo habían visto nunca. Son momentos difíciles los que estamos viviendo. Si a todo eso le sumas que somos majoreros, somos de Fuerteventura, ya sea de nacimiento o de sentimiento, como es el caso mío, pues yo soy de Tenerife, pero ya me considero majorero. Si a todo eso le sumas que somos majoreros, todavía estamos sufriendo aún un poco más, porque esta isla vive totalmente del turismo, el 100% vivimos del turismo, directa o indirectamente somos sostenidos por el turismo. Y ahora mismo no hay ningún turismo. Si a eso le sumas que somos de Misión Cristiana Moderna, la cosa se empeora, porque ahora mismo nosotros, los miembros, no los que asisten a la iglesia, los miembros de la iglesia, hemos cogido una responsabilidad con el asunto de los inmigrantes venidos en patera que ni el gobierno ha estado dispuesto a hacer. Así que son momentos duros. Aquellos que dicen, no, yo proclamo, yo decreto que todo va a estar bien, todo eso está estupendo, pero la realidad no la podemos negar. Son momentos muy difíciles los que estamos viviendo y lo que nos espera por delante. Y no podemos negarlo. Y la Biblia enseña que Isaac también vivió momentos difíciles. Hemos leído aquí que vino un hambre sobre la tierra y fue un tiempo que le tocó vivir a Isaac, al hijo del padre de la fe, Abraham. Y pasó por un momento de crisis, un momento de hambre, como hemos leído. Y la Biblia dice que en ese momento de crisis, él lo que hizo fue decidir irse hacia otra ciudad. La Biblia enseña cómo Isaac vivía en la ciudad de Cades y de Beret, y entonces decide irse a las tierras de Gerar, que hemos leído esos versículos. ¿Y por qué Isaac decidió moverse en tiempos difíciles? ¿Por qué Isaac decidió salir de su comodidad, decidió salir de su tierra para ir a otro lugar, a sabiendas que quizá también allí había necesidad? ¿Por qué Isaac hizo eso? Porque Isaac entendió que los tiempos buenos no llegan. Él entendió que los tiempos buenos se provocan. Él entendió que los tiempos buenos se buscan, se luchan y se batallan. Ayer el Señor me dio el privilegio de compartirle a los jóvenes en un culto online. Y les hablaba del efecto de esta pandemia, del resultado que ha producido esta pandemia. Le hablaba a los jóvenes, pero ahora le hablo a toda la iglesia.
Y es que esta pandemia ha logrado llevarnos a los extremos, Hay quienes en un momento dado de esta pandemia han aprovechado para buscar más de Dios, han aprovechado para orar más intensamente, para acercarse a la palabra más intensamente, y se han ido a un extremo de buscar a Dios intensamente, pero hay otros que no han hecho nada y se han posicionado, se han colocado en el otro extremo totalmente, se han dejado ir y, como dice nuestro pastor, ahora están más fríos que la pata de un muerto. Y lo peor de todo no es que estén fríos, lo peor de todo es que no saben que están fríos, piensan que están bien con el Señor, pero como no han hecho nada, son esos que dicen, ya todo volverá a la normalidad, no te preocupes que ya todo, no, todo no va a volver a la normalidad. O nosotros hacemos algo, o provocamos que vengan los buenos tiempos, o los buenos tiempos no van a volver. Tenemos que entender que los milagros no suceden. Los milagros se provocan. Claro que hay milagros que Dios da por misericordia, claro que hay maná que Dios derrama del cielo, porque sí, claro que sí. Claro que la Biblia dice que el sol sale para justos, para injustos, que hay cosas que no tenemos que hacer, que vamos a experimentar milagros, pero la Biblia enseña que hay otros milagros que no podemos esperarlos por sí, sino que tenemos que provocarlos, tenemos que batallarlos, tenemos que lucharlos. Por ejemplo, cuando vino un hambre a una multitud, dice la Biblia, de más de 5.000 personas, sin contar hombres, sin contar mujeres ni niños, ahí habría posiblemente una multitud de entre 10.000, 15.000 personas. Y ahí vino un hambre, dice que la multitud estaba hambrienta, estaba necesitada, y todos se quedaron esperando a decir, ¿y dónde está la comida? Ya el Señor hará algo. Todos se quedaron quietos, se quedaron estáticos sin hacer nada, hasta que un muchacho, dice la Biblia, se quitó de lo poco que tenía, esos pocos panes, esos pocos peces, y se lo puso en las manos del Señor, y provocó un milagro que tú y yo seguimos hablando de él 2000 años después. Porque los milagros se provocan. Fueron 4 amigos los que vieron a su amigo minusválido, los que vieron a su amigo paralítico, y ellos no dijeron, vamos a orar por él. Ellos no dijeron, qué lástima el pobre que no puede caminar como nosotros. Ellos dijeron, no, algo hay que hacer, hemos de provocar un milagro. Y ellos se lo cargaron, dice la Biblia, lo pusieron sobre una cama y lo cargaron. Y vieron que donde estaba Jesús en la casa estaba todo lleno. Y dijeron, algo hemos de hacer, quietos no nos podemos quedar. Y la Biblia cuenta cómo esos muchachos rompieron el techo de la casa donde estaba Jesús predicando. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, sanó al muchacho. ¿Qué hubiera pasado si esos chicos hubieran dicho, la casa está llena, vámonos, ya el Señor algún día vendrá y te sanará, te levantará? No hubiera sucedido nada. Se hubieran quedado como mucho de, algún día todo cambiará. Nada va a cambiar. Los milagros se provocan. ¿Cuántos dicen amén? Fue la madre de esa mujer atormentada, que dice la Biblia que estaba atormentada gravemente por un demonio. Y fue esa madre y se humilló delante del Señor, y el Señor en un momento dado como que la ofende y le dice, no, mi niña, yo esto no te lo puedo dar, porque no está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y esta mujer me dice, da lo mismo, aún los perrillos nos quedamos debajo de la mesa a esperar que caigan las migajas de la mesa del amo. Y el Señor, al ver la fe de esa mujer, dice, wow, soporta ofensas, soporta daños, soporta lo que sea, y provocó el milagro de la liberación de la hija. Fueron los gritos de Bartimeo, aquellos gritos de, Señor, ten misericordia de mí, aquellos gritos, y la gente le decía, cállate, ciego Bartimeo, cállate, ¿no ves que estás haciendo escándalo? Cállate, ¿no ves que estás llamando la atención? Cállate la boca, ¿no ves que todo el mundo está callado? Y él seguía gritando, y fue eso lo que provocó que la sanidad viniera sobre su vida. Él provocó un milagro. Fue el esfuerzo de esa mujer débil, sin defensas alguna, porque la Biblia cuenta y narra de esta mujer que llevaba 12 años perdiendo sangre a diario, derramando, tenía un flujo de sangre y estaba perdiendo toda su fuerza, toda su vitalidad. Y fue esa mujer, ella no se quedó mirando a Jesús de lejos, sino que la Biblia narra cómo ella se abre paso entre la multitud, que todos sabemos lo que cuesta abrirse paso entre una multitud. Imagínate una mujer enferma y débil. Y esta mujer provocó el milagro, se hacía paso entre la multitud y logró acercarse al Señor, tocar su manto y recibir la sanidad. Si tú te quedas estático,
si tú te quedas quieto sin hacer nada, esperando que las cosas buenas sucedan, ya te adelanto que no va a suceder nada. Que te vas a quedar con las ganas y con la ilusión y con la falsa esperanza de que un día todo cambiará. De que un día volveremos a estar todo bien y de que un día mi familia se arreglará y un día mi matrimonio se restaurará y un día mi economía se levantará y un día mi salud se restaurará y un día mi vida será igual. Eso no va a ocurrir. Los milagros se provocan, los milagros se luchan. Y no podemos quedarnos quietos donde estamos. Y si hay que ir a la ciudad de Gerar como hizo Isaac, lo hacemos. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. No los pasivos, no los que no hacen nada, no los que están sentados esperando. Hoy le decía a uno, buenos días, y dice, buenos días, aquí estamos, echando días para atrás. Digo, ¿qué esperanza tienes tú en esta vida? Echando días para atrás. O sea, no tiene esperanza ninguna esa persona, ¿no? Solo los violentos arrebatan el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Los buenos tiempos, los tiempos buenos vendrán cuando tú seas un violento a la hora de tu búsqueda del Señor. Cuando provoques milagros, cuando te hagas paso entre la multitud, cuando pases por encima de la ofensa, cuando hagas todas esas cosas y pongas de lo poco que tienes en las manos del Señor, ocurrirán y provocarán los milagros para que vengan sobre tu vida. Matthew Henry, un pastor y un maestro, dice que esta palabra violencia, que el reino de los cielos sufre violencia, esta palabra violencia es la misma palabra que se usa cuando una ciudad o país es tomado o conquistado a la fuerza. Esa misma palabra es la palabra que se usa cuando un país conquista a la fuerza otro territorio. Esa misma violencia, ese mismo ímpetu es la palabra que dice solo los que tienen ese tipo de violencia, en el buen sentido de la palabra, arrebatan el reino de los cielos. Es decir, que solo los que buscan a Jesús con un deseo apasionado, solo aquellos que son provocadores de milagros pueden hacerse con el botín de las bendiciones de Jesús. Los demás se van a quedar mirando. Hemos de ser provocadores de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Isaac, en ese tiempo difícil que le tocó vivir, dice que sale de su ciudad, de la ciudad de Cades y Beret, y decide ir a las tierras de Gerar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante este acontecimiento, ante esta solución que buscó Isaac? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Te la leí en el versículo 2 de Génesis 26. Dice, y se le apareció el Señor. Di conmigo, y se le apareció el Señor. Ay, si se nos apareciera más el Señor y menos el vecino o la vecina o el amigo con sus consejos. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Egipto en la Biblia, ya lo hemos hablado mucho y enseñado mucho, Egipto no está hablando del país, está hablando del sistema del mundo, representa al mundo, a su sistema, a sus principios, a sus valores. Sería un error por nuestra parte interpretar este pasaje creyendo que Dios nos está diciendo no vayas al país de Egipto. Chico, pues si tú quieres ir a Egipto, a ver las pirámides, vete. Dios no está hablando de eso, está hablando de que en momentos difíciles no desciendas. No te comportes como los del mundo, no vayas a hacer lo mismo que los del mundo. La respuesta de Dios a Isaac en momentos duros, en momentos difíciles, en momentos de crisis fue, no desciendas a Egipto. ¿Y por qué no puedo descender a Egipto si allí hay pan? ¿Por qué no puedo descender a Egipto si allí hay pan y aquí no? Vale, Señor, entiendo que a lo mejor no te agrada que yo viva en Egipto, pero no te estoy hablando de vivir, te estoy hablando de que esto es temporal, esta pandemia, esta crisis en teoría es temporal. ¿Por qué no puedo descender a Egipto a obtener mi pan? Es temporal, no voy a vivir allí, es temporal. Aún así el Señor dice, no desciendas a Egipto. ¿Sabes por qué? Porque Egipto es muy atractivo. El sistema del mundo que todos hemos degustado aquí es goloso, es atractivo, y a nuestra carne le atrae ese sistema, y quien diga que no miente. Nuestra carne es tentada, es seducida, es atraída, dice la Biblia, por este sistema del mundo. Hay gente que cuando se ve en momentos difíciles desciende a Egipto a tomar su pan, creyendo que el día que quieran podrán salir de Egipto, sin saber que el que va a Egipto no regresa. Hay gente que en medio de una crisis acceden a un trabajo, porque es que necesito ganar más dinero,
Es que necesito acceder a este puesto. Es que tú no lo entiendes, no ves que no es que estoy en un ERTE, necesito este trabajo. Sí, pero mira, es que ese trabajo te está robando las cosas del Señor. Pero es que necesito el trabajo. No desciendas a Egipto en busca de tu pan. Pero es que lo necesito. Los ojos de mi esposa y mío, seguramente los tuyos también, han visto gente que ha regalado su ministerio por un mejor sueldo, que ha renunciado a su llamado por un mejor trabajo. Y qué bueno que hoy tienen un buen oficio, y qué bueno que hoy tienen un par de ceros más en la cuenta bancaria. Pero ¿y tu llamado a Dios? ¿Dónde está? Descendiste a Egipto y Egipto paga bien. Pero ¿y tu llamado en Dios? Porque Egipto va a pasar, pero las cosas del Señor permanecen, dice la Biblia. Hay gente que en medio de la soledad deciden ir a buscar su media naranja a Egipto, sin saber que Egipto no da naranja, Egipto da dátiles. Y los dátiles nos gustan, mi mujer se pone las botas con los dátiles, pues son dulces. Egipto te endulza, te dice lo que quieres escuchar. Ay, qué cosa más guapa. Y te endulza y te llenas de dátiles y de dátiles. Lo que no sabes es que cuando te empachas de dátiles te dan hasta taquicardias, te dan hasta migraña. Un empache de dátiles trae migrañas a nuestra vida, dolores de cabeza. Y hay gente que decide ir a buscar sus medias naranjas a Egipto y al final acaban con muchos dolores de cabeza. Gente que en momentos difíciles actúan como la gente del mundo, deciden ir a buscar su pan a Egipto. Y déjame decirte que Egipto nunca es una buena opción. Por muy mal que estés en tu tierra, Egipto nunca es una buena opción para tener tu pan. Aunque donde estés ahora lo estés pasando mal. Aunque donde estés ahora quizá tengas algo de necesidad. No necesidad, algo, porque el Señor nos ha prometido sustento y abrigo. Quizá no tenemos para solomillo todos los días, quizá no tenemos para buena carne todos los días, pero el sustento está garantizado. Nuestro plato, nuestra comida, nuestra bebida está garantizada. Lo básico, nosotros los creyentes, los hijos del Señor, lo tenemos garantizado. Claro que echamos de menos el solomillo, los entrecós, salir a comer fuera, pero el sustento está garantizado. Y nosotros no podemos tener ese miedo y no podemos por tener eso descender a Egipto. Nosotros somos creyentes y debemos permanecer firmes en Cristo, aunque el pan de Egipto sea muy tentador. Debemos de ser fieles al Señor donde Él nos ha puesto. Ser fiel a nuestra moralidad en el Señor, a nuestros principios cristianos, pero sobre todas las cosas, serle fiel a Jesucristo y a su iglesia. Egipto es codiciable. Se nos van los ojos a veces a Egipto. Vemos a gente que no está en el Señor y vemos, wow, esas fortunas que están amasando, esa vida que están llevando, y es codiciable. Y corremos detrás de eso también, y a veces nuestros ojos sufren estrabismo espiritual, se ponen medios viscos mirando para el Señor, pero el otro empieza a mirar ahí para Egipto. Y el Señor dice, no caigas en la trampa, por favor, no desciendas a Egipto. Es fácil serle fiel a Dios cuando el alquiler está pagado o cuando la hipoteca está pagada. Es muy fácil serle fiel a Dios cuando en la cuenta hay dinero de sobra para terminar el mes. Es muy fácil serle fiel al Señor cuando la compra del mes ya está en nuestra nevera o en nuestra despensa. Es muy fácil levantar nuestras manos y estar confiados. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno una vez más. Claro, porque tienes todo ya en la despensa. No es tan fácil serle a Dios cuando no hay para pagar el alquiler. No es tan fácil ser fiel a Dios y levantar una alabanza de gratitud al Señor cuando en la nevera no hay, como muchos de nosotros quizá hemos visto a veces, el medio limón pocho y poco más. No es tan fácil saber que no tenemos para el alquiler el próximo mes. Quizá no es tan fácil adorar a Dios, pero aún así, en medio de esos momentos, en medio de esa crisis, en medio de esa necesidad, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. No desciendas a Egipto. Y tú dirás, no, esta palabra no es para mí, porque yo ni he descendido a Egipto, ni tengo en el pensamiento el ir a Egipto. ¿Vale? Seguro que es así, porque tú eres fiel creyente del Señor y estás arraigado ahí en Cristo. Pero permíteme repetir lo que siempre digo, sé detallista cuando leas la Biblia, no corras, no tengas prisa. Si no puedes leerte un capítulo, te lees medio. Si no puedes leerte medio, te lees un versículo, pero piano, como dicen los italianos, piano.
tranquilo, ¿verdad? No tengas prisa, no corras, no hay prisa. Si tardamos un mes en leernos un capítulo, un mes, pero lo vamos a entender. La Biblia dice que Dios le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. Ahora la pregunta es, ¿Isaac estaba en Egipto? ¿Isaac quería ir a Egipto? Entonces, ¿por qué Dios le dice no desciendas a Egipto? Fíjate, dice Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y Gerar no es Egipto. Dice que Isaac, en medio de esta dificultad, se fue a la tierra de Gerar. Gerar está cerca de Egipto, ¿vale? Pero no es Egipto. Porque a mí me dices tú que no me vaya a Egipto sin intenciones tengo. El Señor sabe. El Señor pesa los corazones, dice la Biblia, y conoce las intenciones. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y tú a lo mejor no tienes intenciones de hacer aquello, pero si sigues por ese camino vas a terminar en Egipto. Tú, lejos de ti está el acabar con Faraón en Egipto, pero si sigues por ahí ya estás por Gerar y al final vas a acabar sirviendo y trabajando para Faraón. ¿Y eso es así? A veces a la gente le dices, no hagas eso. No hagas eso, le decimos a la gente. No te conviene que estés ahí metido. No te conviene esa persona, no te conviene ese trabajo. Y la gente no le ve maldad. La gente dice, pero ¿por qué me dice? ¿Pero tú qué me estás diciendo a mí? ¿Tú qué estás insinuando con eso de no te juntes con ese, no cojas ese trabajo o no hagas eso? ¿Qué estás insinuando? ¿Que yo quiero acabar en Egipto? No, pero lo estás bordeando ya. Ya estás yendo por Gerar y el Señor que sabe nos aconseja desde antes y te dice no desciendas a Egipto, porque tú dices que solo vas a ir hasta Gerar, pero cuando te des cuenta estás en el centro de Egipto. También pueden estar los mal pensados, ¿verdad? Están los que dicen esto no es para mí, pero también están los mal pensados, los que dicen cosas como no, ese consejo me lo estás diciendo porque tú no quieres que prospere. Claro, como tú ya tienes lo tuyo, tú no quieres que a mí me vaya bien, por eso dices que no vaya a Egipto. Porque tú solo lo que me quieres es tener aquí, porque tú tienes intereses, tú no quieres que me vaya bien. Ahí hay intereses de por medio en eso que me estás diciendo, ¿eh? Claro que tenemos intereses en decirte lo que te decimos. Interés es que te vaya bien, hijo mío. ¿Qué interés tengo yo con quién te acuestas, dónde trabajas y qué es lo que a mí qué me interesa eso? Mi interés es que te vaya bien, por eso se te dicen las cosas. Luego tú decides. Gracias a Dios somos libres en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero que no quede el que el Señor de vez en cuando no nos pueda decir, no desciendas a Egipto. Fíjate, a Jeremías le pasó algo similar, ¿verdad? Dice que Jeremías le tocó ministrar a un pueblo en medio de una situación difícil y el pueblo reconocía a Jeremías como profeta. Y en medio de esa situación difícil, de ese tiempo complicado que le tocó vivir, no sabemos si era una pandemia, no era una pandemia, pero era un tiempo complicado. Fueron al profeta, a Jeremías, le dijeron, Jeremías, por favor, ¿puedes ir a Dios a consultar palabra de Dios para que nos transmita? Y ellos dijeron, por favor, vete, y lo que nos diga el Señor obedecemos. O sea, como la gente, no, al principio, no, yo aquí obedezco lo que sea, hasta que se te pide algo. Dice Jeremías 42:6, el pueblo le dijo, Jeremías, sea bueno o sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios a la cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios, nos vaya bien. Y entonces Jeremías, como buen siervo del Señor, va y ora a Dios. Y Dios en 10 días le da una respuesta. ¿Qué respuesta crees que Dios le dio a través de Jeremías? La misma que a Isaac. Jeremías 42:19 dice, el Señor habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo he avisado hoy. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Acuérdense que antes, no, sea lo que sea, obedecemos, sea bueno, sea malo, a la voz del Señor obedeceremos para que nos vaya bien. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo cuando Jeremías le dijo no desciendan a Egipto? Le dijeron a Jeremías, eres un mentiroso, tienes intereses personales en lo que nos estás diciendo. Dice Jeremías 43:2, mentira dice, no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir eso, no vayáis a Egipto para morar allí. Eres un mentiroso, tienes intereses de por medio. A ver, le decíamos mi esposa y yo a unas personas, chicos, no desciendan a Egipto. No, que nosotros no, que a Egipto yo jamás, antes muerto que, como Pedro, no, antes muero que negarte, Pedro, que estás en Egipto, Pedro. Y le decíamos, no desciendan a Egipto, no desciendan a Egipto, no desciendan a Egipto, pasaron de todo y aún siguen en Egipto. No tenemos intereses y Dios tampoco tiene intereses en decirnos las cosas.
Yo entiendo que el mensaje de no desciendas a Egipto no es fácil de digerir. Yo entiendo que cuando Egipto, que repito y recalco, que representa al mundo y el sistema, da buenos panes, es difícil permanecer aquí sabiendo que si hago eso voy a obtener más. Yo sé que es difícil aceptar eso. Sé que es difícil guardar la santidad, sé que es difícil guardar la virginidad, sé que es difícil muchas cosas sabiendo que en el mundo no podría hacerlo y tendría libertad. Y sé que es difícil digerir ese mensaje de no vayas a Egipto, es que Egipto es muy goloso y me gusta. Y sé que sería más fácil decirte, no pasa nada, cede, coge ese trabajo, júntate con ese, júntate con esa. Haz eso, sigue enredado en eso, no pasa nada, que Dios es bueno, al final todo saldrá bien. Sería más fácil hablar de eso, pero les estaría timando, engañando, estafando. Y en mitad de cualquier situación difícil, Dios sigue siendo el mismo, como lo fue con Isaac, como lo fue con el profeta Jeremías. Él sigue lanzando su mismo mensaje en medio de tiempos difíciles. No desciendan a Egipto. Egipto es muy atractivo, es muy codiciable, pero la factura que pasa es demasiado cara. Siempre hablamos, porque me encanta esta historia, cada vez que la leo me emociono y leo todo, pero me encanta la historia del pueblo de Israel cuando cayó esclavo 400 años en Egipto. Que se dice rápido, 400 años esclavo en Egipto. Todos conocemos la historia ahí en Éxodo capítulo 1 en adelante, la podemos encontrar, y uno dice, ¿y esta gente cómo cayó esclavo en Egipto? ¿Qué pasa? Que fueron como, ¿se acuerdan la historia de cuando el rey Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, invadió Jerusalén y a la fuerza se llevó a la gente a su nación? No, el pueblo de Israel no fue esclavo a Egipto. La Biblia dice que hubo un tiempo de necesidad. No sabemos si fue una pandemia, no lo fue. La Biblia dice que fue un tiempo de necesidad, de hambre, como cada cierto tiempo suele venir. Y entonces estaba la gente ahí, los hebreos, diciendo, chayo, no hay pan. Y entonces alzaron su mirada y miraron hacia Egipto y vieron que en Egipto había pan. Y no solamente eso, sino que conocían a gente. Ahí estaba José. José era hebreo y era la segunda persona más importante en Egipto. Así que decidieron ir a buscar un poco de pan. Entonces fueron, José, tú nos das pan. Claro, les dio grano, les dio dinero, les dio pan, les dio de todo. Cuando regresaron otra vez a su tierra, la gente le dijo, wow, ¿y dónde fue eso? En Egipto. Venga, vamos todos. Y empezaron a ir. 300.000 personas acabaron en Egipto. Y todo iba de maravilla, porque cuando uno se va a Egipto, al principio todo es precioso. Bienestar, lujos, comida, buen pan. Incluso los que eran familia directa de José se sentaban en la mesa real, en palacio, para comer. Pero un día, José murió. Un día, el faraón que tenía favor con el pueblo hebreo, también murió. Y dice Éxodo capítulo 1, verso 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Fíjate, ayer el bienestar dice que ahora ya le imponen carga, los molestaban con carga, y dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Lo que ayer era placentero, lo que ayer era bienestar, lo bien que te lo estabas pasando ayer en Egipto, resulta que ahora estás construyendo los almacenes para Faraón, estás sirviendo a Faraón, te has convertido en esclavo de Faraón y ya no puedes, por más que quieras, abandonar Egipto, porque ahora eres esclavo de Faraón. ¿Te das cuenta cómo es el mundo? Te ofrece lo mejor gratis y te dice, ven, yo te voy a dar el pan. Pero la factura es impagable y has de quedar esclavo de por vida al mundo. Egipto te promete buenas cosas, pero la factura es carísima. Mi consejo es que le seas fiel al Señor. Que le hagas caso a las advertencias de Dios en medio de tiempos difíciles. Sé fiel al Señor. Señor, pero es que siendo fiel no tengo nada. Mejor es lo poco con el temor del Señor que lo mucho y apartado de Él. Cuando tú eres fiel en lo poco,
Todos saben cómo termina ese versículo. Dios te pone en lo mucho. Cuando en medio de una crisis somos fieles y no descendemos a Egipto por más dinero, por más riquezas, por más placeres que Egipto nos dé, si en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. ¿Cuántos dicen amén? Sé fiel al Señor. No desciendas a Egipto y te vas a convertir en un provocador de milagros. No esperes que las cosas sucedan, lúchalas y batállalas, pero desde tu moralidad, desde tus principios y valores cristianos, desde tu temor al Señor, temor reverente al Señor. Isaac dice que decidió obedecer a Dios. Isaac ya tenía pajaritos preñados en su cabeza. Yo ahora voy a ir, voy a hacer, voy a negociar, voy a ganar, voy a tener, y voy a salir de esta necesidad, y voy a tener, y voy a tener, y voy a tener. Y el Señor lo para, dice que se le apareció el Señor a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. Isaac dice que obedece y se queda. Quizá por un tiempo se quedó en necesidad, o por lo menos sin caprichos ni placeres. Pero dice que Dios le empezó a bendecir tanto, a bendecir tanto que todos los habitantes de esa tierra le cogieron envidia a Isaac de tanto que tenía. Dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, de una semilla sacaba 100. Y le bendijo el Señor, y el varón que es Isaac, y Isaac se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, y tuvo hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Dios nos bendice de una manera sobrenatural, sin la necesidad de descender a Egipto, sin la necesidad de corrompernos, sin la necesidad de quitarnos nuestro tiempo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No descendamos a Egipto. Seamos fieles al Señor. No sé lo que nos espera el día de mañana. La Biblia nos habla de que las cosas se van a poner peores. Nosotros vamos a seguir orando y vamos a seguir comprometiendo para que todo vaya mejor. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que la cosa se está poniendo complicada y quizá aún más. Y lo que estamos viendo, la Biblia lo señala con una palabra que las mujeres lo van a entender muy bien, que es dolores de parto. Contracciones. Las contracciones duelen. Pero ¿y el parto? Pues prepárate que solo te ha venido la primera contracción. Aún así vamos a seguir orando para que todo esté bien. Pero Dios dice, cuando las cosas se pongan complicadas, no desciendas a Egipto. Sé fiel al Señor. Yo puedo bendecirte 3 veces más, 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más donde estás, sin la necesidad de correr en busca del pan de Egipto. Vamos a ponernos en pie.